Hola, bienvenidos a la quinta clase de parseo y generación de código. En la clase de hoy vamos a ver otra familia de métodos de análisis sintáctico que es la familia de métodos que se conoce como métodos de análisis sintáctico ascendente. En la clase pasada habíamos visto los métodos de análisis sintáctico descendente, entre los cuales estaba el método LL1, y en la clase de hoy, entre los métodos de análisis sintáctico ascendente, vamos a tener varios métodos, entre los cuales vamos a tener el método LR0, el método SLR, el método LR1 y el método LALR. Todos ellos están emparentados. Bueno, entonces, en general, ¿de qué se trata el análisis sintáctico ascendente? Bueno, hagamos un pequeño repaso. Primero, el problema de análisis sintáctico consiste siempre en lo mismo, que es uno tiene una gramática independiente del contexto G, que tiene como siempre un conjunto de símbolos no terminales, un alfabeto conjunto de símbolos terminales, un conjunto de producciones y un símbolo inicial, y uno tiene una cadena alfa que pertenece a las cadenas del alfabeto, o sea, una cadena de símbolos terminales, y lo que quiere hacer es determinar si esa cadena pertenece o no pertenece al lenguaje generado por la gramática. Además, en el caso de que la cadena pertenezca al lenguaje generado por la gramática, uno quiere conseguir una derivación que parta desde el símbolo inicial y aplicando producciones de la gramática llegue hasta la cadena del alfabeto, hasta la cadena de entrada, digamos, que no tenía. Bueno, en la clase pasada habíamos visto en el sintáctico, técnicas de análisis sintáctico descendente. Consistía en que en cada momento, en cada paso, el parser tenía ya construido un árbol de derivación que estaba parcialmente construido, y el análisis sintáctico era descendente porque se iba completando desde la raíz del árbol hacia las hojas. O sea que empezábamos por el símbolo inicial S en la raíz y teníamos la cadena de entrada alfa abajo, y lo que íbamos haciendo es a veces expandíamos, o sea, aplicábamos un paso de expansión donde si teníamos una producción, por ejemplo, S produce, no sé, BC, eso le agregaba dos hijos a S, y después, por ejemplo, si teníamos una producción B produce A1, esto producía A1 y consumíamos el símbolo de la entrada. Entonces el árbol se iba completando desde la raíz hacia las hojas, como en los shampoos, desde la raíz hacia la punta. Bueno, por ejemplo, si teníamos esta gramática de expresiones G, que tenía un único símbolo no terminal, que es, acá serían dos, E y T, tiene dos símbolos terminales E y T, dos símbolos no terminales E y T, son expresiones y términos, podríamos pensar, y dos símbolos terminales que son N y el más. Podemos tener que una expresión es un término, o un término es una expresión, y un término es solo un numerito, digamos, una N. Y si la cadena de entrada es N más N más N, el proceso de análisis sintáctico descendente podría ser, bueno, acá por ahí el dibujo estaría mejor si esta E estuviera arriba, pero quedó medio desalineada, perdón. Tenemos una E en la raíz y en un paso aplicamos esta producción. E produce T más E, entonces el árbol se expande agregando tres hijos, y después aplicamos esta producción, T produce N, entonces este árbol se expande, después aplicamos esta producción, E produce T más E acá, y este árbol se expande, ¿está bien? Entonces esto nos está acercando a la cadena N más N más N. Y después, bueno, aplicamos la producción T produce N acá, después E produce T acá y T produce N acá, y así conseguimos la cadena de entrada. Fíjense que las hojas del árbol terminan siendo N más N más N, que era la cadena de entrada. Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Algo que en la clase pasada no comentamos con tanto detalle es que la derivación que se obtenía era una derivación más a la izquierda. ¿Por qué era una derivación más a la izquierda? Volví atrás porque si nosotros empezamos del símbolo inicial E, fíjense que la primera producción que aplicamos es E produce T más E, y nosotros siempre consumíamos la entrada de izquierda a derecha, entonces lo que íbamos haciendo era expandir el símbolo que estaba en el tope de la pila, y el símbolo en el tope de la pila siempre era el símbolo, siempre si uno lo piensa como en la derivación, el símbolo que uno expandía en cada momento siempre es el símbolo que está más a la izquierda en la forma sentencial que uno tenía, o sea, en la cadena que uno tenía. Entonces esta T, por ejemplo, acá produce N más C. Fíjense que acá apliqué este paso, ¿no? El primer paso de expansión de este árbol corresponde a este paso de derivación, el segundo paso de expansión de este árbol corresponde a este segundo paso de derivación, y así. Después E produce T más C,
Entonces nos queda esto así. Bueno, y así sucesivamente, ¿está bien? Y esto lo que genera, lo que termina dándonos como resultado es una derivación más a la izquierda para la cadena de entrada, en caso de que exista. También si el análisis táctico tiene éxito, nos da una derivación más a la izquierda. Por eso, una aclaración es, por eso el método que habíamos visto la vez pasada se llamaba LL. Las dos L's vienen de left. ¿Está bien? La verdad, déjenme pensar cuál es cuál. Me parece que la primera significa left to right. La primera L significa que la entrada se consume de izquierda a derecha. Es decir, que si uno tiene una cadena de entrada, el parser va mirando los símbolos de la cadena de entrada siempre de izquierda a derecha. Y este en realidad es que es una left, acá sería left continuando, leftmost derivation. O sea, una derivación más a la izquierda. Por eso los métodos que habíamos visto en la clase pasada se llamaban LL. En esta clase lo que vamos a ver son los métodos LR, donde la R ahora representa que es una rightmost derivation, es decir, una derivación más a la derecha. Bueno, entonces en la clase de hoy lo que vamos a ver son técnicas de análisis sintáctico ascendente. La idea es que en cada paso el parser tiene un árbol de derivación parcialmente construido igual que antes, pero la diferencia es que ahora el árbol se completa desde las hojas hacia la raíz, consumiendo símbolos de entrada y además reduciendo producciones. O sea, por ejemplo, si tenemos la cadena de entrada acá, A1, AN, nosotros empezamos por la cadena de entrada y no le ponemos la S arriba como hacíamos antes. Lo que vamos haciendo es, tenemos esta cadena y por ejemplo si en algún lado hay una producción que dice, no sé, entre toda la gramática hay una producción que dice E produce A1, A2, entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, todavía no sé, pero consumo una letra, tengo A1, consumo otra letra, ahora tengo 2 y, fíjate que A1, A2 es el lado derecho de esta producción, entonces yo podría reducir esto de esta manera, o sea, podría darme cuenta de que A1, A2 es una expresión. Es medio parecido a cuando uno hacía análisis sintáctico en la escuela, ¿no? Y cuando decía, qué sé yo, no sé, el perro come, podía decir, bueno, esto es un sujeto, o sea, una construcción nominal o lo que sea, y esto es un verbo, y entonces esto es el predicado. Algo así, está bien, bueno. Si alguna vez supe algo de gramática, no me acuerdo mucho, pero estamos haciendo algo así. Fíjense que tenemos la cadena de entrada y estamos haciendo análisis sintáctico. Estamos identificando que A1, A2 es una expresión y después por ahí A3, A4, por ahí es un término y entonces expresión más término es otra expresión y algo así. También esa es la idea. Quiero darles alguna intuición, después ahora vamos a ver más el detalle. Por ejemplo, tenemos esta gramática que es la misma de antes y de vuelta me faltó acá el T. Bueno, es parecida a la de antes en realidad, porque la gramática de antes era recursiva a derecha y en cambio esta gramática es recursiva a izquierda. Fíjense que vuelve un cachito atrás. La gramática que teníamos antes acá, E, producía T más C, o sea que era recursiva a derecha. En cambio ahora esta gramática es recursiva a izquierda. Eso no es casualidad, tiene que ver con que los métodos de análisis sintáctico ascendente se llevan mejor con la recursión a izquierda y peor con la recursión a derecha. Y viceversa, o sea, los métodos que vimos en la clase pasada, si recuerdan, el L1 se llevaba mal con la recursión a izquierda, es decir, si uno tenía una gramática recursiva a izquierda, esa gramática jamás iba a poder ser el L1. Bueno, entonces ahora, si tenemos la cadena de entrada n más n, el proceso de análisis sintáctico puede ser algo así. Empezamos desde la nada, o sea, todavía no tenemos nada. Si quieren, acá faltaría una raya en la que todavía ni siquiera consumí ningún símbolo de la entrada. Un estado inicial en el que ni siquiera consumí un símbolo de la entrada. Ahora, en un paso más, voy a consumir un símbolo de la entrada, esta n. Acá tengo n. Y acá ya puedo mirar que n es el lado derecho de una producción, entonces le hago un paso de reducción. O sea, este paso es de consumir un símbolo de la entrada que lo vamos a llamar paso shift, y este paso es un paso de reducción que vamos a llamar paso reduce. Y ahora fíjense que lo que tenemos acá, esta T, a la vez es el lado derecho de una producción. E produce T, entonces podemos aplicar acá otro paso de reducción para darnos cuenta de que E produce T.
Bueno, ahora fíjense que por ejemplo E no es el lado derecho de ninguna producción, entonces acá yo no podría aplicar otro paso de reducción, porque necesitaría que la E sola esté a la derecha de una producción. Como no puedo hacer eso, lo que voy a tener que hacer es un shift, o sea, consumir otro símbolo de la entrada, acá, y otro shift más, consumir otro símbolo de la entrada, y ahora esta N se puede reducir a T, y fíjense que ahora tenemos E más T, y entonces E más T es el lado derecho de esta producción, y podemos reducir acá, y nos queda E produce E más T, que produce N más N. ¿Está bien? Bueno, y así sucesivamente. Después hacemos otro shift y nos agrega un más, hacemos otro shift y nos agrega una N, hacemos un reduce y nos agrega una T acá, o sea, reducimos, porque la producción T produce N, y ahora fíjense que tenemos E más T, y eso de vuelta se puede hacer un paso de reducción para que nos quede algo así. Está bien, que es lo que está dibujado en el siguiente diapo acá. Bueno, y fíjense que la derivación que construimos en este caso es una derivación más a la derecha. ¿Por qué es una derivación más a la derecha? Bueno, a ver si encuentro un poco de espacio para dibujarla. Si no, me entrego un coso para dibujar. Vamos a hacer así. Bueno, por ejemplo, acá, esta situación que tenemos acá, esta secuencia de pasos, lo que nos da es una derivación que a partir de E produce N más N. ¿Está bien? ¿Y cómo se construye esa derivación? Bueno, se construye desde el final hacia el principio. O sea, nosotros tenemos la cadena N más N, y acá tenemos un paso de reducción que lo que hace es decir, bueno, esta N dice que T produce N, o sea que nos queda T más N. Después, este paso de reducción está diciendo que esta T viene de una E, entonces acá teníamos E más N. Este paso es de shift, así que no aporta, no incluye, no nos agrega un paso de derivación. Este paso es otro shift, este paso sí es una reducción, entonces acá nos queda E más T, y este paso es otra reducción y nos queda E produce E más T. Entonces esta es la derivación que construimos en esta secuencia de pasos. Fíjense que esta derivación, cada paso de reducción va aportando pasos a la derivación desde el final hacia el principio, pero si uno mira la derivación completa como queda, termina siendo una derivación más a la derecha, porque acá la E que afectamos, que se vio afectada, es la que estaba más a la derecha. Está bien, acá hay un solo símbolo no terminal, pero acá, por ejemplo, hay dos símbolos no terminales y el que se ve afectado es el de más a la derecha. ¿Está bien? Bueno, eso pasa en general. O sea, en general, el análisis sintáctico ascendente va a consumir la cadena de entrada de izquierda a derecha. Bueno, el análisis sintáctico ascendente con el que vamos a trabajar consume la cadena de izquierda a derecha y da como resultado una derivación más a la derecha. Bueno, esto es lo que dijimos recién. Y veamos cómo es la situación general. O sea, en general, cuando uno está haciendo análisis sintáctico ascendente, lo que tiene es, no es un solo árbol que tiene una raíz, sino que tiene como un montón de árboles, que pueden ser 0, 1 o muchos, digamos. Cada árbol tiene esta pinta. Cada árbol tiene en las hojas símbolos de la entrada, la concatenación de todas las hojas, bueno, así. La concatenación de todas las hojas de todos los árboles que uno tenía forman la entrada, ¿está bien? Y además estas hojas fueron reducidas a algunos árboles que a su vez se redujeron a otros árboles, que a su vez se redujeron a otros árboles, así hasta que en la raíz de cada árbol tenemos algún símbolo x1, que bueno, en general va a ser un símbolo no terminal. También podría ser justo terminal si estamos justo en la hoja, pero en general digamos que va a ser un símbolo no terminal.
y tenemos varios de estos símbolos no terminales con sus respectivos hijos. Entonces, ¿qué va a hacer el analizador sintáctico ascendente? Bueno, va a tener tres posibles acciones. Primero, si existe, o sea, acá tenemos una secuencia de árboles, ¿está bien? Si existe un K tal que los símbolos, leamos lo que dice acá la anotación y después lo interpretamos. X sub j menos k más 1 hasta x sub j, o sea, quizás está resulta medio críptico, pero lo que estamos diciendo es algo fácil. Tenemos acá un montón de árboles, digamos que hay j árboles. Bueno, si los últimos k árboles, o sea, desde xj menos k más 1 hasta xj, que estos son k árboles, si los k raíces, los k símbolos que son las raíces de los k árboles, digamos. Si uno tiene, entonces, repito, si uno tiene dentro de estos j árboles los últimos k son justo el lado derecho de una producción, dice que A produce justo esos k símbolos, entonces lo que podemos hacer es reducir aplicar un paso de reducción. Entonces uno tenía un montón de árboles y los últimos k se pueden reducir aplicando esta producción hasta A. Entonces teníamos acá muchos árboles y ahora sacamos k árboles y metimos uno nuevo que incluye a todos esos k árboles y colgando de una misma raíz. ¿Está bien? Ese sería el paso de reducción o reduce. Bueno, el segundo caso es que haya símbolos de la entrada para consumir, o sea que acá teníamos estos j árboles y además acá sigue, hay más letras, digamos, en la entrada. ¿Está bien? Esto está escrito en general con índices y por ahí resulta demasiado confuso. Por ahí estaría mejor escribirlo sin índices, pero bueno, espero que se entienda la idea. Acá la entrada sigue y hay por lo menos un símbolo más. Entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, consumo un símbolo de la entrada, lo incorporo a la lista de árboles que tengo, y antes tenía j árboles y ahora tengo j más 1 árboles, donde estos árboles quedan intactos y además hay un nuevo árbol que solamente tiene una hoja y nada más. O sea, la raíz es esta misma hoja. Eso, más que consumir, lo vamos a llamar shift, como ya dijimos. Bueno, y el caso 3 es el caso de falla, digamos, que es que bueno, el caso de terminación también. El caso 3 es cuando no hay más símbolos en la entrada, o sea, ya la entrada terminó acá, vamos a poner como un peso diciendo que la entrada terminó. Y además, la cadena que está que está formada por las raíces de estos árboles no se puede reducir más, o sea, no hay ningún K tal que los últimos K árboles se puedan reducir. Entonces ahí, bueno, en realidad este puede ser un caso de aceptación, porque si justo quedó un solo árbol en esta secuencia de árboles, en realidad hasta ahora no lo dije, pero es una pila, ¿está bien? O sea, yo dije secuencia o lista de árboles, pero en realidad vamos a tener una pila donde este árbol es el tope. Si nos quedó un solo árbol cuya raíz es S, o sea, el símbolo inicial de la gramática, y la cadena terminó, quiere decir que la cadena se acepta, o sea, porque encontramos una derivación para llegar desde S hasta la cadena de entrada que teníamos. De lo contrario, es decir, si no quedó exactamente un árbol que está decorado con S en la raíz, entonces quiere decir que la cadena se rechaza. ¿Está bien? Bueno, entonces, igual que hicimos la clase pasada, lo que vamos a suponer es que, para empezar, vamos a escribir el algoritmo genérico de análisis sintáctico ascendente suponiendo que tenemos un oráculo, y el oráculo es como una especie de componente misterioso que siempre, o más componente mágico, que siempre puede elegir qué es lo que hay que hacer. O sea, siempre nos dice de la manera correcta
si tenemos que hacer shift o reduce, porque tenemos dos opciones a veces, ¿está bien? O sea, a veces tenemos, por ejemplo, supónganse que tenemos un montón de árboles, está bien, tenemos una pila de árboles y acá viene un símbolo más, por ejemplo viene, no sé, el 3. Este es el siguiente símbolo de la entrada y esta es la pila de árboles. Acá a veces podemos tener dos opciones, puede ser que podamos hacer un reduce acá, pero también quizás podemos hacer un shift. El shift sería incorporar este 3 como uno de los símbolos más, como un árbol más en la pila. Entonces el oráculo nos tiene que decir si tenemos que hacer shift o reduce. Y además, cuando nos tenga que decir si hay que hacer reduce, tiene que decirnos qué producción aplicar, porque podría ser que, por ejemplo, E más T se reduzca a E, y también podría ser que la misma E más T, la T se reduzca a E, o podría ser que E más T también se reduzca a otra letra, o sea, a otro símbolo no terminal, digamos. Entonces, podríamos tener distintas opciones. Por ahora vamos a suponer que el oráculo mágicamente adivina qué es lo que hay que hacer. Bueno, entonces este es el algoritmo de análisis sintáctico ascendente que supone que tenemos un oráculo. Vamos a leerlo. La entrada del algoritmo es una gramática independiente del contexto G, que tiene las componentes usuales de siempre, y una cadena de entrada alfa. Esta cadena alfa pertenece a las cadenas del alfabeto. Y la salida del algoritmo es un booleano que dice si la cadena alfa pertenece o no pertenece al lenguaje generado por la gramática, y en caso de que la cadena pertenezca al lenguaje generado por la gramática, además nos da una derivación más a la derecha que desde el símbolo inicial S produce la cadena alfa. Entonces el algoritmo es así, vamos a tener una pila. La pila conceptualmente es la pila de árboles, ¿está bien? Lo que vamos a apilar realmente son solamente los símbolos que están en la raíz del árbol, porque no nos va a hacer falta guardarnos todo el árbol. Para que el parser pueda proceder y funcionar bien, lo único que nos alcanza es saber cuál es la raíz de cada uno de esos árboles. Entonces acá hacemos un loop que en principio es infinito y en algún lado va a tener caso de finalización, que un caso de éxito y un caso de falla, pero en principio digamos que es un while true. Bien, y este sería el caso reduce. Caso 1 es cuando el oráculo elige una producción. A produce x1 xk, donde x1 xk son los k símbolos que están en el tope de la pila. Ojo que acá x sub k es el símbolo que está en el tope, o sea que los árboles tienen que estar así. x1 xk, donde acá la pila puede seguir, tienen más cosas, pero xk está en el tope. En ese caso lo que vamos a hacer es desapilar x1 xk y apilar a. ¿Está bien? Desapilamos esos k símbolos que son x1 xk, apilamos a y agregamos la producción a produce x1 xk como primer paso de la derivación que estamos construyendo. Bueno, por otro lado, si el oráculo elige hacer un shift, bueno, solo puede elegir hacer un shift si la cadena de entrada no es vacía, está bien, o sea, si la cadena alfa es de la forma A beta, donde A es la primera letra, el primer símbolo terminal de la entrada, y beta es el resto de la cadena de entrada. Entonces, bueno, acá estoy haciendo tipo pattern matching, digamos, o sea, A beta es descomponer alfa como su primera letra A y el resto beta. Metemos A en la pila y actualizamos alfa habiendo ya consumido ese símbolo, o sea, a alfa le asignamos beta, digamos. Bueno, y después, ¿qué casos quedan? El caso donde no podemos hacer shift ni reduce. El caso de éxito es cuando la pila quedó exactamente con un elemento que es S. En ese caso, bueno, devolvemos éxito con diciendo que la cadena alfa pertenece al lenguaje generado por la gramática y devolviendo la derivación que construimos. Y si la pila no consta exactamente de un símbolo o ese símbolo no es el inicial, entonces vamos a devolver que hay una falla, digamos, y porque la cadena no pertenecía al lenguaje generado por la gramática.
Eh, igual que en la clase pasada, esta falla podría ser culpa del usuario o podría ser culpa del parser. O sea, podría ser culpa del usuario significa que podría ser que el usuario puso como entrada una cadena que no pertenecía al lenguaje, entonces le está dando false. ¿Está bien? Eso estaría bien. Pero también podría ser que el parser en un lugar eligió hacer un reduce y tomó una decisión incorrecta. O sea que eligió hacer un reduce y tenía que hacer un shift. O eligió hacer un reduce y tenía que hacer otro reduce. Bueno, eso en este momento estamos suponiendo que no puede pasar porque estamos suponiendo de vuelta que tenemos un oráculo mágico que siempre elige la opción correcta. Entonces vamos a aplicar el análisis sintáctico ascendente sobre esta gramática para analizar esta cadena. Vamos a ver si me lo puedo copiar para trabajar sobre ella. Me olvidé de hacer esto antes. Vamos a copiarnos esto así. Bueno, perdonen. Ahí va. Bueno, entonces ahora de vuelta, ¿qué queremos hacer? Tenemos una gramática independiente del contexto y queremos analizar una cadena n por n más n. Entonces vamos a tener la entrada y la pila. La pila va a empezar vacía y la entrada va a ser n por n más n. Y acá fíjense una cosa, que es que dibujé la pila y la entrada en el orden inverso al de la clase pasada. La clase pasada teníamos a la izquierda la entrada y a la derecha la pila, y la pila en la clase pasada iba creciendo de derecha a izquierda, o sea, el fondo de la pila estaba a la derecha y el tope de la pila estaba a la izquierda en la clase pasada. En esta clase vamos a hacer lo contrario, vamos a poner el fondo de la pila a la izquierda y el tope de la pila a la derecha. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, simplemente por convención, porque es visualmente más claro si uno escribe la pila, en este caso, con el fondo a la izquierda y el tope a la derecha. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer para analizar esta cadena? Primero, el oráculo, ¿qué nos debería decir? ¿Hacer un shift o hacer un reduce? Bueno, hacer un reduce no se puede, porque para eso necesitaríamos que epsilon sea el lado derecho de alguna producción, cosa que en este caso no pasa. Entonces podemos hacer un shift. Entonces hacemos un shift. Y hacer un shift significa que consumimos un símbolo de la entrada y apilamos en la pila el símbolo que estaba a continuación en la entrada. Ahora, n es el lado derecho de una producción, de esta. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer un shift o un reduce? O sea, ¿tenemos que consumir este por y poner n por en la pila? ¿O tenemos que reducir? Reducir significaría desapilar la n y apilar una f, porque f produce n. Bueno, si quieren, piénsele un cachito. Lo que vamos a hacer es un reduce. O sea, vamos a convertir n en f. Bueno, y ahora de vuelta, tenemos que hacer un shift o un reduce. Bueno, acá fíjense que estamos apuntando a construir esta cadena, que es algo así como la suma de dos cosas. Entonces yo me estoy adelantando, en este momento estoy cumpliendo el papel de oráculo, ¿no? Entonces me estoy adelantando. Esta cadena va a ser la suma de dos cosas. A la izquierda vamos a tener una expresión, a la derecha un término. Esta expresión va a ser un solo término, y ese solo término va a ser una multiplicación de un término por un factor. Entonces a la izquierda necesito un término, y esto entonces debería ser un término. Entonces con tener un factor todavía no me alcanza, entonces tengo que hacer un reduce más. Vamos a hacer un reduce
aplicando esta producción T produce F para decir que esta F en realidad era un término. ¿Sí? Bueno, y sigamos. Ahora sí vamos a hacer un shift. Que medio confuso esto. La ficha estaba para acá. Hacemos un shift. O sea que consumimos un símbolo de entrada y lo metimos en la pila. Hacemos otro shift. Porque esto no lo podemos reducir, porque no es el lado derecho de ninguna producción. Entonces nos va a quedar T por N. Bien, y ahora sí podemos aplicar un reduce. Bueno, el reduce, ¿sobre qué se puede aplicar? Bueno, siempre sobre algo que esté en el tope de la pila, o sea, sobre todos los símbolos que yo quiera, siempre y cuando estén en el tope de la pila. En este caso, lo que voy a hacer es un reduce por el símbolo n, que está en el tope de la pila. Entonces nos va a quedar t por, y la n la reducimos a f. Ya que nos queda más n, y esto es un paso de reduce. Ahora t por f, fíjense que sí es un término, entonces podemos hacer otro reduce reduciendo t por f a t, o sea, desapilamos los tres símbolos t por y f y apilamos el símbolo t. Acá nos queda más n. Bueno, y ahora de vuelta tenemos que adelantarnos un poco porque somos el oráculo. ¿Qué nos conviene hacer acá? ¿Un reduce de t a e o un shift para consumir el más? Bueno, si lo piensan un cachito van a ver que si yo hago un shift me voy a meter en un lío porque después no voy a poder conseguir nunca e más t. Yo quiero conseguir e más t para llegar a una expresión, entonces voy a hacer un reduce más para reducir la t a e. Ahora puedo hacer el shift del más, me queda e más n. Hago otro shift, acá me queda e más n, y acá me queda la cadena ya vacía. Voy a poner, no sé, pesos si quieren. Simplemente indiquemos que la cadena está vacía de alguna forma. Podré mover esto, a ver si puedo. No sé cómo, me lo copio de vuelta. Bueno, perdonen que haga un poco de lío como siempre. No sé cómo mover eso de allá arriba, disculpen. Bueno, pero terminemos esto que falta poquito. La n la podemos reducir a una f, nos queda acá e más f pesos. Esto es un paso de reduce. Podemos reducir la f a t, nos queda e más t pesos con otro reduce, y e más t reduce a e con otro paso de reduce. Bien, fíjense que ahí entonces nos quedó la cadena de entrada vacía, o sea que ya no podemos hacer ningún shift, y además en la pila nos quedó solo un símbolo, y ese símbolo es justo el símbolo inicial de la gramática. Entonces la cadena fue aceptada, o sea que esto da éxito, digamos, y la conclusión es que esta cadena pertenecía al lenguaje generado por esta gramática. Bueno, eso por ahí ya lo sabían ustedes, pero vimos cómo el parser ascendente funciona en este caso. Bien. Bueno, entonces, esto lo comenté antes, pero veamos en un ejemplo más concreto. Fíjense que las acciones reduce por distintas producciones en principio no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, si yo quiero analizar esta cadena AA,
con esta gramática G. Esta gramática, fíjense que no es ambigua, está bien, porque produce solamente dos cadenas, que son, o sea, el lenguaje generado por esta gramática, ¿cuál es? Bueno, tiene dos cadenas nada más, porque por este lado yo genero la cadena AA y por este lado yo genero la cadena AB. Esta cadena, esta gramática no es ambigua, porque si quiero generar la cadena AA hay una única manera de generarla, y si quiero generar la cadena AB hay una única manera de generarla, entonces no hay ambigüedad, ¿está bien? Pero sin embargo, si yo empiezo con la cadena AA, y acá tengo la pila, y acá la entrada, bueno, puedo hacer un shift primero, que queda A en la pila y en la entrada, y ahora, ¿cómo hago un reduce de A? Supónganse que queremos hacer un reduce, podemos reducir a A o a B. Nosotros como seres humanos sabemos que lo que corresponde hacer es reducir por el símbolo A, porque tenemos que ir por este camino. Si acá ponemos una B no vamos a llegar a nada nunca, pero eso es algo que sabemos medio mágicamente, como oráculos que somos. En principio acá hay como una especie de conflicto, donde si uno quiere hacer un parser que mecánicamente analice sintácticamente cadenas de acuerdo con esta gramática, el parser tiene que tomar una decisión acá. Y si se equivoca, por ahí estaría rechazando una cadena que no debería rechazar. Entonces, esto es un punto delicado, digamos, del análisis sintáctico. Y bueno, y lo mismo con las acciones shift y reduce. Tampoco son mutuamente excluyentes a priori. Por ejemplo, si tenemos esta gramática genera, vamos a escribirlo, el lenguaje generado por la gramática G2 consta exactamente de dos cadenas, que son A, B y AB. Esta gramática, de vuelta, tampoco es ambigua, porque hay una única manera de generar esta cadena, hay una única manera de generar esta cadena. Entonces no hay ambigüedad. Sin embargo, si yo trato de hacer análisis sintáctico de la cadena A-B, acá yo puedo hacer un shift y me queda A en la pila y AB en la entrada. Y ahora, para poder producir A-AB, yo sé que tendría que hacer otro shift, porque si acá esta A chiquita, esta A minúscula, la convierto en una A mayúscula, o sea, la reduzco por esta producción, voy a estar frito, digamos, porque después nunca voy a poder conseguir la cadena A-AB empezando con el símbolo no terminal A. Entonces acá de nuevo hay un conflicto y yo tengo que decidir si hacer shift o reduce. En este caso lo que habría que hacer es otro shift para conseguir AA acá y poder hacer el reduce de esta A por A. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero si queremos hacer un parser que mecánicamente decida qué hacer, bueno, no es obvio. Bien. Entonces, fíjense que en el caso de recién, si tenemos la cadena A-B, que es la que estábamos analizando acá, hacemos un shift para la primera A y después no tenemos que hacer un reduce para esa primera A. Tenemos que hacer un shift para la segunda A. ¿Está bien? Como hicimos acá. Hicimos un shift de la segunda A y después hicimos un reduce de la segunda A, pero no hicimos un reduce de la primera A. Entonces la idea es que vamos a tener que tratar de refinar el criterio que tenemos que usar para poder aplicar una acción reduce. O sea, no siempre vamos a aplicar una acción reduce, vamos a aplicarla solamente cuando se cumpla algún criterio. Bueno, el criterio lo vamos a enunciar de manera medio abstracta, que es la que motiva los parsers LR con los que vamos a trabajar después, o sea, en la clase de hoy, más en la segunda parte. Supongamos que tenemos una derivación que empieza desde el símbolo inicial y aplicando muchos pasos llegamos a una cadena que tiene esta forma: alfa, A, gamma. O sea, acá alfa y gamma son cadenas de símbolos terminales y no terminales, y A es un símbolo no terminal.
y tenemos una producción A produce beta, y acá aplicamos justo esa producción, A produce beta. Entonces lo que vamos a decir es que la producción A produce beta justo en este lugar, o sea, acompañada, si quieren, formalmente sería un par que tiene esta producción y el número, o sea, la posición en la que aparece esta beta. A este elemento lo vamos a llamar, a ese objeto lo vamos a llamar un pivote. Entonces, ¿qué es un pivote? Bueno, es en una derivación más a la derecha, es alguna cadena que aparece en una posición donde justo proviene del lado derecho de una producción que se acaba de aplicar. Eso es un pivote, básicamente. Entonces supongamos que el analizador sintáctico ascendente está en esta situación. Tenemos en la pila una cadena alfa beta, o sea, la pila tiene una cadena alfa beta. Acá alfa es una secuencia de un montón de símbolos terminales y no terminales, y beta también es otra cadena de símbolos terminales y no terminales. Y el fragmento de la entrada es una cadena gamma. También es una cadena de símbolos que en este caso son todos terminales. Bueno, la idea es cuándo tenemos que aplicar un reduce para convertir beta en A. Bueno, solamente tenemos que hacer eso si hay una producción A produce beta que es un pivote para esta cadena en esta posición. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Significa que hay que aplicar esta reducción, este paso de reducción, solo si sería posible llegar a este estado en una derivación más a la derecha, cosa que no siempre es posible. Por ejemplo, en la cadena que teníamos antes acá, la pregunta que uno se hacía es, cuando tienes solo una A en la pila, ¿tenés que hacer un reduce? Bueno, la respuesta es que no, porque llegaríamos a una cadena A B, perdón, a una cadena A B, que no se puede alcanzar haciendo una derivación más a la derecha y partiendo del símbolo inicial. ¿Okay? Es una definición un poco abstracta. Pero bueno, motiva la implementación o el diseño del algoritmo que vamos a ver a continuación, que es el algoritmo LR. Bien, y eso lo vemos en la siguiente parte de la clase.